El cerebro humano es el objeto más complejo del universo conocido. Contiene cerca de 86.000 millones de neuronas, cada una formando miles de sinapsis, creando una red de trillones de conexiones que dictan quiénes somos, qué amamos y qué recordamos. Pero hay una sombra que avanza silenciosa. Una patología que no solo destruye células, sino que desmantela la esencia misma del yo. Hoy, en 2026, nos enfrentamos a una de las crisis sanitarias más profundas de nuestra historia. La enfermedad de Alzheimer ya no es un diagnóstico raro o un destino inevitable de la vejez. Es una batalla molecular que estamos empezando a descifrar, pero que aún se cobra miles de mentes cada día. Hablemos de la magnitud del problema. Las estadísticas actuales son una llamada de alerta. Se estima que más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, y el Alzheimer representa entre el 60% y el 80% de esos casos. Lo más alarmante no es solo el número actual, sino la trayectoria. Cada 3 segundos, alguien en el mundo desarrolla demencia. ¿Están aumentando los casos? La respuesta es un rotundo sí, pero la razón es un arma de doble filo. Por un lado, somos víctimas de nuestro propio éxito. La medicina moderna ha extendido la esperanza de vida y el riesgo de Alzheimer aumenta exponencialmente a medida que envejecemos. Por otro lado, factores metabólicos y ambientales de la vida contemporánea están acelerando procesos que antes tardaban décadas en manifestarse. Antes de profundizar en la ciencia, debemos derribar el primer muro, el estigma de la senilidad. El Alzheimer no es un proceso normal del envejecimiento. Es una enfermedad progresiva y fatal. No se trata de perder las llaves. Se trata de olvidar para qué sirven las llaves y, eventualmente, olvidar cómo respirar o tragar. En este estudio exhaustivo, viajaremos al interior del soma neuronal para entender la cascada amiloide. Analizaremos por qué los genes no son una sentencia de muerte y exploraremos los medicamentos experimentales que, en este mismo instante, están siendo probados en laboratorios de todo el mundo, ofreciendo la primera esperanza real de detener, y no solo disfrazar, el avance del olvido. Bienvenidos al laberinto de la memoria. Prepárense para entender el Alzheimer como nunca antes. Para vencer a un enemigo, primero debemos entender cómo construye su fortaleza. Bajemos al nivel de las micras. En un cerebro sano, las neuronas son como estaciones eléctricas en una ciudad que nunca duerme. Se comunican enviando señales químicas a través de un pequeño abismo llamado espacio sináptico. Esta comunicación es la base de cada pensamiento, movimiento y recuerdo. Pero en el paciente con Alzheimer, este flujo se ve interrumpido por una basura molecular que el cerebro ya no puede limpiar. El protagonista de este desastre es un fragmento de proteína llamado beta-amiloide. Todos tenemos beta-amiloide en el cerebro. Es un subproducto de una proteína más grande llamada proteína precursora de amiloide, o APP. En condiciones normales, la APP es cortada por una enzima llamada alfa-secretasa. Es un corte limpio, saludable, que ayuda a la función neuronal. Sin embargo, en el Alzheimer, el proceso se vuelve caótico. Dos enzimas distintas, la beta-secretasa, B y C1, y la gamma-secretasa, toman el control. Realizan cortes en lugares equivocados. El resultado es la liberación de fragmentos de 42 aminoácidos conocidos como A42. Estos fragmentos son químicamente pegajosos. No se disuelven, comienzan a flotar en el exterior de las células y por una atracción fatal empiezan a agruparse. Primero forman pequeñas unidades llamadas oligómeros, luego grupos más grandes llamados fibrillas, y finalmente se convierten en las temidas placas seniles. Imaginen que están tratando de hablar por teléfono en medio de una tormenta de nieve, donde la nieve no es agua, sino pegamento. Eso es lo que hacen las placas. Se asientan sobre las sinapsis, impidiendo que los neurotransmisores, como la acetilcolina, pasen de una neurona a otra. Pero el daño no es solo mecánico. Estas placas son tóxicas. Provocan una respuesta inflamatoria violenta. El cerebro detecta un invasor y envía a su ejército, la microglía. Estas células inmunitarias deberían limpiar el amiloide, pero en el Alzheimer se vuelven hiperactivas y disfuncionales. En lugar de limpiar, liberan sustancias químicas que terminan matando a las neuronas que se suponía debían proteger. Es un error del sistema. El cerebro se está atacando a sí mismo en un intento desesperado por limpiarse. Durante décadas,
La ciencia creyó que el beta-amiloide era el único culpable. Lo llamamos la hipótesis de la cascada amiloide. Sin embargo, hoy en 2026, sabemos que el amiloide es solo el detonante. El verdadero ejecutor, el que da el golpe de gracia, se esconde dentro de la célula. Es hora de hablar de la proteína tau. Si el amiloide es la nieve bloqueando las calles, la proteína tau es el colapso de los cimientos dentro de las casas. Si comparamos una neurona con una ciudad, los microtúbulos son las vías del metro y los suministros de energía. Son esenciales para transportar nutrientes y moléculas desde el cuerpo de la célula hasta las sinapsis, que pueden estar a una distancia considerable. Para que estas vías se mantengan rectas y funcionales, necesitan una proteína estabilizadora. Su nombre es tau. Imaginen a la proteína tau como los durmientes de una vía ferroviaria. Mantienen todo en su sitio, asegurando que el tren del metabolismo neuronal no descarrile. En el Alzheimer ocurre un proceso químico desastroso llamado hiperfosforilación. Por razones que aún estamos investigando y que parecen estar ligadas a la presencia del amiloide que vimos antes, la proteína tau recibe demasiadas señales químicas de fosfato. Al sobrecargarse, tau cambia su estructura física. Ya no puede sostenerse a los microtúbulos. Se desprende. Y una vez libre dentro de la célula, tau se vuelve tóxica. Estas proteínas huérfanas empiezan a agruparse entre sí, retorciéndose como cables quemados. El resultado son los ovillos neurofibrilares. Sin la proteína tau, los microtúbulos se desintegran. El sistema de transporte de la neurona colapsa por completo. Es como si una ciudad se quedara sin carreteras, sin electricidad y sin suministros de agua simultáneamente. La neurona ya no puede mantener sus conexiones. Las dendritas, esas ramas que buscan a otras células, se marchitan. En este punto, la célula entra en un estado de crisis irreversible. Se activa un mecanismo biológico ancestral, la apoptosis o muerte celular programada. La neurona, incapaz de funcionar, se suicida para evitar causar más daño al tejido circundante. Pero en el Alzheimer, esto ocurre a una escala masiva. Lo más aterrador de la proteína tau es su capacidad de contagio. Estudios recientes sugieren que los ovillos de tau pueden saltar de una neurona a otra, propagando la enfermedad como si fuera una infección viral interna. El viaje suele comenzar en el hipocampo, el centro de mando de la memoria a corto plazo. Por eso el primer síntoma es siempre el olvido de lo reciente. ¿Qué comí hoy? ¿Dónde dejé las llaves? De ahí, el incendio se extiende a la corteza cerebral, donde residen el lenguaje, el juicio y la personalidad. Cuando la tau llega a estas áreas, el paciente empieza a perder no solo sus recuerdos, sino su capacidad de entender el mundo. El resultado final de esta doble matanza, las placas de amiloide por fuera y los ovillos de tau por dentro, es la atrofia cerebral masiva. El cerebro de un paciente en etapa terminal puede pesar hasta 500 gramos menos que un cerebro sano. Es, literalmente, un cerebro que se ha ido desvaneciendo célula a célula. Pero, ¿por qué el cuerpo permite esto? ¿Qué papel juega nuestro propio sistema de defensa en esta destrucción? Es hora de hablar del tercer jinete del apocalipsis, la neuroinflamación. Durante mucho tiempo pensamos que el cerebro era un lugar inmunológicamente privilegiado, aislado del resto del cuerpo por la barrera hematoencefálica. Pero hoy sabemos que el cerebro tiene su propio ejército privado. Las protagonistas son las células de la microglía. Representan el 10% de nuestras células cerebrales y son las encargadas de la limpieza y la defensa. En un estado de salud, su trabajo es fascinante. Podan las sinapsis débiles para que el aprendizaje sea más eficiente y devoran restos celulares y patógenos. Son, en esencia, los jardineros y basureros de nuestra mente. El problema comienza cuando la microglía detecta el beta-amiloide. Para estas células, el amiloide es una señal de daño masivo. Se activan. Pero a diferencia de una bacteria que pueden comerse y digerir, las placas de amiloide son demasiado grandes y resistentes. La microglía se frustra, por así decirlo. En su intento desesperado por eliminar el amiloide, entran en un estado de hiperactivación crónica. Dejan de ser jardineros para convertirse en soldados en una guerra de trincheras, y en la guerra siempre hay daños colaterales. Al no poder destruir la placa, la microglía comienza a liberar un cóctel de sustancias químicas altamente inflamatorias,
conocidas como citoquinas proinflamatorias, como el TNF y la interleucina 1. Estas sustancias son como ácido para el tejido cerebral. Crean un entorno tóxico que daña la membrana de las neuronas sanas. Aquí es donde el Alzheimer se convierte en un círculo vicioso. El amiloide causa inflamación y la inflamación daña tanto a la neurona que ésta libera más proteínas dañadas, lo que a su vez activa a más microglía. El incendio se retroalimenta. Pero la microglía no está sola. Los astrocitos, las células con forma de estrella que nutren a las neuronas y mantienen la barrera hematoencefálica, también se unen a la batalla. En el Alzheimer, los astrocitos se vuelven reactivos, pierden su capacidad de proporcionar glucosa y energía a la neurona y empiezan a secretar sustancias que agravan la inflamación. El soporte logístico del cerebro se rompe. La neurona ya no solo está siendo atacada por placas y ovillos, ahora su suministro de comida ha sido cortado y su entorno está lleno de veneno inflamatorio. La ciencia moderna ha puesto el foco aquí. Hemos descubierto que personas con mutaciones en un gen llamado TREM2 tienen un riesgo mucho mayor de Alzheimer. ¿Por qué? Porque el TREM es el interruptor que le dice a la microglía cómo reaccionar. Si el interruptor está defectuoso, la microglía no puede limpiar el amiloide de forma eficiente o, peor aún, se vuelve demasiado agresiva. Comprender este eje inmunológico es lo que nos está permitiendo desarrollar los medicamentos experimentales más avanzados de la actualidad, que no buscan matar al amiloide, sino calmar al sistema inmune cerebral. Ahora tenemos el cuadro completo. El Alzheimer es una tormenta de tres frentes: un bloqueo externo por placas, un colapso estructural interno por tau y un incendio descontrolado provocado por nuestro propio sistema de defensa. Con este escenario de guerra molecular definido, debemos hacernos la pregunta más difícil: ¿por qué ocurre esto? ¿Es solo mala suerte? ¿Es nuestra genética? ¿O es el mundo moderno el que nos está robando la memoria? Si el cerebro es el hardware de nuestra existencia, la genética es el plano original. Pero, ¿está nuestro destino escrito en piedra? La respuesta en el Alzheimer es: depende del capítulo que estés leyendo. Debemos distinguir entre dos tipos de guiones genéticos. El primero es el Alzheimer de inicio temprano. Es una versión agresiva que aparece antes de los 65 años, a veces incluso a los 30. Aquí, los culpables son claros: mutaciones en los genes APPE, PSEN1, PSEN2. Si heredas una de estas mutaciones, la probabilidad de desarrollar la enfermedad es cercana al 100%. Es una sentencia biológica, pero afortunadamente representa a menos del 1% de los pacientes. Para el resto de nosotros, el 99% que enfrenta el Alzheimer de inicio tardío, la genética no es un destino, sino un factor de riesgo. El protagonista aquí es el gen APOE, encargado de fabricar una proteína que transporta colesterol en el cerebro. Todos tenemos dos copias de este gen, una de cada progenitor. Existen tres variantes principales. 1. La, que es protectora y parece reducir el riesgo. 2. La, que es neutral y la más común. 3. La variante rebelde. Tener una copia triplica tu riesgo. Tener dos copias, una de cada padre, lo aumenta hasta 12 veces. Sin embargo, y esto es vital, hay personas con dos copias de que mueren a los 90 años sin un solo síntoma de demencia. La genética carga el arma, pero es el entorno el que aprieta el gatillo. Aquí es donde entra una de las teorías más fascinantes y aterradoras de la última década: la hipótesis de la diabetes tipo 3. El cerebro es un devorador de energía. Aunque solo representa el 2% de nuestro peso, consume el 20% de nuestra glucosa. Para procesar esa energía, las neuronas necesitan insulina. En pacientes con Alzheimer, hemos descubierto que el cerebro desarrolla una resistencia a la insulina local. Las puertas de la neurona se cierran. Sin la señalización de la insulina, la neurona no puede alimentarse, deja de reparar sus membranas y se vuelve vulnerable al amiloide. De hecho, el azúcar en sangre elevado crónicamente actúa como un acelerador químico para la formación de placas. El Alzheimer, en muchos sentidos, es una crisis metabólica del pensamiento. Y no podemos olvidar las tuberías. El cerebro está irrigado por una red de capilares tan extensa que, si la estiráramos, cubriría cientos de kilómetros. La salud vascular es salud cerebral. La hipertensión, el colesterol alto y la obesidad dañan la barrera hematoencefálica, ese filtro de seguridad que decide qué entra
¿Y qué sale del cerebro? Cuando este filtro falla, entran toxinas del torrente sanguíneo que jamás deberían tocar una neurona. Al mismo tiempo, la capacidad del cerebro para sacar la basura a través del sistema linfático se ve reducida. Si el sistema de limpieza falla y el combustible no llega, el colapso es inevitable. Este panorama parece sombrío, pero esconde una gran noticia. El 40% de los casos de Alzheimer a nivel mundial podrían prevenirse o retrasarse actuando sobre estos factores modificables. No podemos cambiar pero sí podemos cambiar nuestra sensibilidad a la insulina, nuestra presión arterial y nuestra reserva cognitiva. La ciencia de 2026 nos dice que el cerebro es increíblemente resiliente, siempre y cuando le demos las herramientas correctas para luchar. Pero, ¿qué sucede cuando la prevención ya no es suficiente? ¿Qué ocurre cuando el incendio ya se ha declarado? Es momento de entrar en la farmacia del futuro. Durante casi un siglo, el diagnóstico del Alzheimer fue un ejercicio de exclusión y de espera. Los médicos descartaban tumores, deficiencias vitamínicas o depresión, y si nada encajaba decían, es Alzheimer. La única forma de estar 100% seguros era examinar el cerebro bajo un microscopio, después de que el paciente falleciera. Pero en este 2026, las reglas del juego han cambiado. Ya no esperamos a que la memoria falle para actuar. Ahora, cazamos las sombras de la enfermedad décadas antes de que aparezca el primer olvido. La primera gran revolución vino de la imagenología molecular. Mediante el uso de trazadores radiactivos diseñados en laboratorio, ahora podemos inyectar una molécula que viaja por la sangre, cruza al cerebro y se pega específicamente a las placas de amiloide o a los ovillos de tau. Bajo un escáner PET, el cerebro del paciente literalmente brilla, donde hay enfermedad. Esto nos ha permitido confirmar algo asombroso y aterrador. Las placas de amiloide comienzan a acumularse 15 o 20 años antes de que la persona olvide un solo nombre. El Alzheimer no es una enfermedad de la vejez, es una enfermedad de la madurez que se manifiesta en la vejez. Aunque los escáneres PET son precisos, cuestan miles de dólares y requieren equipo complejo. Aquí es donde entra el santo grial del diagnóstico, los biomarcadores en sangre. Hasta hace poco era casi imposible detectar proteínas cerebrales en la sangre porque la concentración era mínima. Pero gracias a tecnologías de ultrasensibilidad, hoy podemos medir niveles de p-tau 217 y A4240 con un simple análisis de laboratorio. Estos tests tienen una precisión superior al 90%, similar a una punción lumbar, pero sin el dolor ni el coste. En 2026 esto está permitiendo cribados masivos en personas sanas para identificar quiénes están en la senda del Alzheimer. Pero la química no es la única que habla, el comportamiento también lo hace. La inteligencia artificial se ha convertido en nuestro aliado más astuto. Algoritmos de IA ahora analizan biomarcadores digitales. El lenguaje. La IA puede detectar cambios sutiles en la sintaxis, el uso de palabras más simples o pausas más largas en una conversación cotidiana, meses antes de que la familia note nada. La mirada. El seguimiento ocular revela cómo el cerebro procesa información visual. Los ojos de un paciente pre-Alzheimer se mueven de forma distinta al intentar resolver un puzzle visual. La marcha. Sensores en relojes inteligentes detectan cambios microscópicos en el equilibrio y el ritmo del paso, señales de que las áreas motoras y cognitivas están perdiendo sincronía. Este poder diagnóstico nos enfrenta a un dilema ético sin precedentes. Si te dijeran hoy, a tus 45 años, que tienes un 90% de probabilidades de desarrollar síntomas de Alzheimer a los 65, ¿querrías saberlo? Hasta hace poco la respuesta de muchos médicos era no, porque no había nada que ofrecer. No diagnostiques lo que no puedes curar, decían. Pero hoy, ese argumento se está desmoronando. Diagnosticar temprano es la clave para que los nuevos medicamentos experimentales funcionen. Estamos pasando de la medicina reactiva a la medicina proactiva de precisión. Sabemos quién va a enfermar. Sabemos por qué. Ahora, la pregunta que el mundo se hace es, ¿cómo lo detenemos? Entramos en la era de la inmunoterapia y los fármacos modificadores de la enfermedad. Durante décadas, el tratamiento del Alzheimer fue, honestamente, frustrante. Teníamos fármacos como el donepezilo o la memantina. Son buenos medicamentos, pero son maquillaje químico.
Ayudan a que las neuronas que quedan vivas se comuniquen un poco mejor, pero no hacen nada para detener la masacre que ocurre debajo. Es como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua. Pero en este 2026 estamos celebrando un cambio de paradigma. Por primera vez en la historia de la medicina, tenemos fármacos que no solo tratan los síntomas, sino que atacan la raíz biológica de la enfermedad. Bienvenidos a la era de los anticuerpos monoclonales. La idea es tan brillante como compleja. Si el cerebro no puede limpiar el amiloide por sí mismo, vamos a darle un sistema de limpieza externo. Los científicos han diseñado en laboratorio estos anticuerpos monoclonales. Son rastreadores programados para buscar una sola cosa, las placas de beta-amiloide. Una vez que se inyectan en el paciente, cruzan la barrera hematoencefálica, entran en el tejido cerebral y se pegan a las placas como si fueran imanes. Una vez pegados, actúan como una baliza o una bandera roja que le dice al sistema inmune: «Oye, esto es basura, llévatelo». Dos nombres han cambiado la historia: lecanemab y donanemab. En los ensayos clínicos más importantes de la década, estos fármacos han demostrado algo que muchos creían imposible. En pacientes con diagnóstico temprano, el lecanemab logró reducir el deterioro cognitivo en un 27%. El donanemab, por su parte, mostró resultados incluso más potentes en la eliminación de placas, llegando a limpiar el cerebro de algunos pacientes casi por completo en poco más de un año de tratamiento. Sé lo que estás pensando. ¿Solo un 27%? Puede parecer poco, pero en la vida de un abuelo, un padre o una madre, ese 27% se traduce en meses o años extra de independencia. Es el tiempo suficiente para ver una graduación, para reconocer a un nuevo nieto o para mantener una conversación coherente durante una cena de Navidad. Es la diferencia entre estar y ser. Pero como toda gran revolución médica, esta tiene un costo, y no hablo solo de los miles de dólares que cuestan estas infusiones. Estos fármacos conllevan riesgos serios conocidos como ARIA, anomalías de imagen relacionadas con el amiloide. Al limpiar las placas de las paredes de los vasos sanguíneos, pueden producirse pequeñas inflamaciones o microhemorragias en el cerebro. En la mayoría de los casos son asintomáticas y se resuelven solas, pero en otros pueden ser graves. Por eso, en 2026, el uso de estos medicamentos requiere una vigilancia extrema con resonancias magnéticas constantes. No son pastillas mágicas, son herramientas quirúrgicas moleculares que deben usarse con precisión de relojero. Sin embargo, la lección más importante que hemos aprendido es que limpiar el amiloide no es suficiente si la proteína tau ya ha empezado su incendio interno. El amiloide es el fósforo, pero la tau es la madera quemándose. Por eso la frontera experimental de 2026 se está moviendo hacia las terapias anti-tau. Estamos probando vacunas que entrenan al cuerpo para evitar que la tau se propague y fármacos de silenciamiento génico que reducen la producción de tau tóxica directamente en la fuente. La apuesta del futuro es el combo: limpiar el amiloide y, simultáneamente, estabilizar la tau. Estamos ganando las primeras batallas de una guerra que dábamos por perdida. Pero mientras las farmacéuticas perfeccionan estas armas de alta tecnología, la ciencia ha descubierto que hay algo igual de poderoso que ocurre en nuestra vida diaria. Algo que no viene en un vial, pero que puede ser el escudo definitivo contra el Alzheimer. Es hora de hablar de la reserva cognitiva y del fascinante mundo de la prevención. En 1986, el epidemiólogo David Snowdon inició uno de los estudios más fascinantes de la historia de la medicina, el estudio de las monjas. Siguió a 638 hermanas de la escuela de Nuestra Señora durante décadas. El trato era simple: pruebas cognitivas en vida y donación del cerebro al morir. La sorpresa llegó con la hermana Bernadette. Murió a los 85 años con una mente aguda, brillante y sin rastro de demencia. Sin embargo, cuando los patólogos abrieron su cerebro, quedaron atónitos. Su tejido cerebral estaba devastado por placas y ovillos. Según la escala biológica, tenía un Alzheimer avanzado. ¿Cómo es posible que alguien con un cerebro destruido funcionara como una persona sana? La respuesta se resume en dos palabras: reserva cognitiva. La ciencia de 2026 nos ha confirmado que el cerebro no es una estructura estática, sino un músculo dinámico. Imaginen que el Alzheimer es una serie de baches en una carretera. Si tu cerebro solo tiene una autopista para llegar a un recuerdo,
En cuanto aparece un bache, el camino se corta. Pero si a lo largo de tu vida has construido miles de caminos secundarios mediante la lectura, el aprendizaje de idiomas, el debate o el arte, el cerebro simplemente toma un desvío. El daño está ahí, pero la función se mantiene. La educación y la curiosidad intelectual no curan el Alzheimer, pero construyen una armadura que lo mantiene a raya durante años. Pero la reserva no solo se construye con libros, se mantiene con el sueño. Uno de los descubrimientos más críticos de los últimos años es el sistema linfático. Durante el día, el cerebro está demasiado ocupado procesando información para limpiar su basura. Pero cuando entramos en el sueño profundo, fase no REM, las neuronas se encogen ligeramente, aumentando el espacio entre ellas. Es entonces cuando el líquido cefalorraquídeo fluye a gran velocidad, lavando literalmente el cerebro y eliminando el beta-amiloide acumulado durante el día. Dormir mal no es solo un cansancio, es dejar el lavavajillas apagado. Una noche de mal sueño puede aumentar los niveles de amiloide en el cerebro de forma medible al día siguiente. ¿Y el ejercicio? No es solo para los músculos. Cada vez que haces ejercicio aeróbico, tu cerebro libera una proteína llamada BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. En los círculos científicos de 2026 lo llamamos Miracle Grow o fertilizante neuronal. El BDNF promueve la neurogénesis, la creación de nuevas neuronas en el hipocampo, y fortalece las sinapsis existentes. El ejercicio es, posiblemente, el fármaco preventivo más potente que conocemos, capaz de reducir el riesgo de Alzheimer hasta en un 50% en algunos perfiles genéticos. Finalmente, está la nutrición. La dieta MINT, una combinación de la mediterránea y la DASH, ha demostrado ser un escudo metabólico. Alimentos ricos en polifenoles y ácidos grasos omega 3 reducen la neuroinflamación que vimos anteriormente. Al alimentar al cerebro con grasas saludables y evitar los picos de azúcar que causan la diabetes tipo 3, mantenemos la barrera hematoencefálica fuerte y funcional. Pero hay un último factor, a menudo olvidado: la soledad es neurotóxica. El aislamiento social acelera el declive cognitivo tanto como el tabaquismo. Somos seres sociales, y la interacción humana compleja es el ejercicio más difícil que le podemos pedir a nuestra corteza prefrontal. En resumen, lee, muévete, duerme, come bien y mantente conectado. No es un consejo de bienestar, es una estrategia de supervivencia molecular. Sin embargo, sabemos que con esto no basta para todos. Hay fronteras que el estilo de vida no puede alcanzar. Es hora de mirar hacia las terapias más extremas y futuristas, la edición genética y la nanotecnología. Seguimos adelante. Aunque pediste la página 8, esa ya la completamos en el paso anterior, donde alcanzamos las 4.930 palabras. Para cumplir con tu objetivo de superar las 5.000 palabras y llegar a las 10 páginas, procedemos con la página 9. Aquí entramos en el territorio de la ciencia ficción real, las terapias que hoy, en 2026, están en fase experimental avanzada. Si el Alzheimer tiene un componente genético, ¿por qué no simplemente corregir el error? En los laboratorios más avanzados de 2026, la tecnología CRISPR-Cas9 ha pasado de las placas de Petri a los primeros ensayos experimentales en primates y modelos humanos complejos. La estrategia es audaz: utilizar virus desactivados para transportar herramientas de edición directamente a las neuronas. El objetivo es silenciar el gen que produce la proteína precursoras de amiloide, APP, o, de manera más ambiciosa, convertir el gen de alto riesgo en el gen protector. No estamos curando el síntoma, estamos intentando reescribir el sistema operativo del cerebro para que la enfermedad nunca llegue a instalarse. Uno de los mayores muros de la medicina siempre ha sido la barrera hematoencefálica, BHE. Es un filtro tan estricto que el 98% de los medicamentos convencionales no pueden cruzarlo. La nanotecnología está cambiando esto. En 2026 se están probando nanoportadores lipídicos que actúan como caballos de Troya. Estas cápsulas microscópicas envuelven el medicamento y engañan a los receptores de la BHE para entrar al cerebro. Una vez dentro, se programan para liberar su carga solo cuando detectan el entorno ácido de una placa de amiloide. Es artillería de precisión a escala nanométrica, reduciendo los efectos secundarios en el resto del cuerpo. Pero quizás el frente más sorprendente de la investigación actual no esté en la cabeza, sino en el estómago.
Bienvenidos al estudio del eje intestino-cerebro. Hemos descubierto que la microbiota intestinal, los trillones de bacterias que viven en nosotros, envía señales constantes al cerebro a través del nervio vago. En pacientes con Alzheimer, la microbiota está desequilibrada, en un estado de disbiosis. Estas bacterias malas liberan toxinas que aumentan la neuroinflamación sistémica. Los estudios experimentales con trasplantes de microbiota y probióticos de diseño buscan calmar el incendio cerebral desde el intestino. La frase «eres lo que comes» ha cobrado una dimensión neurológica literal. ¿Y si pudiéramos abrir la puerta del cerebro a voluntad? El ultrasonido focalizado de alta intensidad, SHIFU, es una de las terapias experimentales más prometedoras. Al aplicar ondas de sonido precisas combinadas con microburbujas en la sangre, los científicos pueden abrir temporalmente la barrera hematoencefálica en zonas específicas, como el hipocampo. Esto permite dos cosas. Primero, que el propio sistema de limpieza del cerebro detecte y elimine el amiloide con más eficacia. Y segundo, que medicamentos que antes eran inútiles, ahora puedan entrar masivamente. Es una ventana de oportunidad de apenas unas horas que podría revolucionar la eficacia de los tratamientos actuales. Finalmente, el motor de todos estos avances es la inteligencia artificial. La IA no solo diagnostica, ahora diseña fármacos. En meses, la IA puede simular cómo interactúan millones de moléculas con la proteína Tau, un proceso que a los humanos nos llevaría décadas. Estamos en una carrera armamentista contra el tiempo y la tecnología está, por fin, empezando a correr más rápido que la enfermedad. Hemos recorrido los pasillos moleculares del cerebro, hemos analizado las placas que bloquean nuestra historia y los ovillos que queman nuestra identidad. Hemos visto cómo la ciencia, en este 2026, está logrando por fin lo que parecía un milagro: limpiar físicamente la huella de la enfermedad. Pero al final de todos los gráficos, de todos los escáneres PET y de todas las infusiones de anticuerpos, queda algo que ninguna máquina puede medir: la dignidad humana. El Alzheimer no solo pone a prueba nuestra biología, pone a prueba nuestra ética como sociedad. Estamos entrando en una era de medicina de dos velocidades. Por un lado, tenemos fármacos revolucionarios como el donanemab, pero su coste y la infraestructura necesaria para administrarlos son inmensos. El gran desafío ético de esta década no es solo cómo curar el Alzheimer, sino a quién vamos a curar. ¿Será el tratamiento un privilegio de las naciones ricas o lograremos democratizar la salud cerebral? La verdadera victoria científica no ocurrirá en un laboratorio de Boston o Zúrich, sino cuando un habitante de una zona rural en cualquier parte del mundo tenga acceso al mismo diagnóstico temprano y a la misma prevención que un millonario. Y en este estudio, no podemos olvidar a los otros pacientes del Alzheimer, los cuidadores. Se les llama las víctimas ocultas. En 2026 el impacto económico y emocional sobre las familias es masivo. El cuidado es, en sí mismo, una forma de medicina. Estudios recientes confirman que el entorno afectivo influye en la velocidad del declive. La paciencia, el tacto y el amor no limpian el amiloide, pero reducen los niveles de cortisol y estrés en el paciente, frenando la neuroinflamación que hemos analizado. El cuidador es el guardián de una memoria que se apaga, y como sociedad tenemos la obligación de cuidarlos a ellos también. ¿Qué hemos aprendido en este viaje? 1. Que el Alzheimer es multifactorial. No es solo mala suerte, es una combinación de genes, metabolismo y estilo de vida. 2. Que la prevención puede retrasar hasta el 40% de los casos. 3. Que la inmunoterapia ha abierto la puerta a la primera generación de fármacos modificadores. 4. Y que la detección temprana mediante análisis de sangre es nuestra mejor arma para atacar antes de que sea demasiado tarde. Hace 100 años, el Alzheimer era una sentencia de olvido absoluto. Hoy es un desafío médico que estamos empezando a dominar. No estamos todavía en el punto de una cura total para todos, pero hemos dejado atrás la era de la oscuridad. El eclipse de la mente está llegando a su fin. La luz de la ciencia está recuperando terreno, devolviéndonos meses, años y, eventualmente, vidas enteras. Porque recordar quiénes somos es el derecho más fundamental que poseemos. Y no vamos a dejar que nadie se desvanezca en el silencio sin luchar. Texto en pantalla. Por un mundo que nunca olvide a quienes olvidan.